Entonces vamos a leer y dice Hebreos capítulo 7 al 12, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde, donde vuestros padres me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Padre, también te pedimos que bendigas tu palabra, que seas tú el hablando al corazón, que así como tú prometiste que por medio de tu Espíritu Santo nos convencerías de pecado, de justicia y de juicio, de la misma manera te rogamos que redargullas en lo más profundo de nuestro corazón, de tal manera que podamos discernir tu palabra, danos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu palabra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, en este texto que acabamos de leer, hay dos puntos principales que lo resaltan. Y es el oír la voz de Dios, o tal vez no oírla, o, bueno, y la incredulidad, o la fe, o la incredulidad. Resalta mucho el oír la voz. Y yo digo, a ver, ¿quién ha oído la voz de Dios? Si nosotros nos damos literalmente a escuchar la voz de Dios, el oírla, pues vas a decir, yo no la oigo audiblemente. Podemos pensar que no la oímos audiblemente, pero toda persona que te hable y te lea la Biblia, ya estás escuchando audiblemente la voz de Dios. No importa quién te la lea, tu abuelita, tu mamá, tu hijo, tu hermano, tu compañero, si te está leyendo y hablando la palabra, al menos yo lo entendí en algún tiempo, de que Dios ya te está hablando audiblemente. Te puede hablar audiblemente, te puede hablar, perdón, cuando tú lees la palabra, cuando escuchas una predicación, incluso cuando ves un video, ¿verdad? Te puede hablar, incluso cuando lees una revista, te puede dar alguna comprensión. Y aquí luego, el punto central, pues, de esto, es que el pueblo de Israel no oía la voz de Dios. Y no la oía porque dice que había un corazón duro, una dureza de corazón. Entonces, eh, Romanos 10:17 dice, así es de que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Lo que acabamos de leer ahorita en Hebreos, dice, por lo cual dice en el verso 7, el Espíritu Santo, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. A veces no tenemos la fe ni la confianza en Dios porque no hemos oído la palabra de Dios. Y si no la oímos, nunca va a llegar la fe, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, esto es como que yo veo como que un círculo. Si no leemos, ¿verdad? Es leer, estudiar, escudriñar, memorizar, meditar en la palabra de Dios y luego esto nos lleva a tener la fe, a tener fe, porque se puede no tener fe.
o tener la fe pero de una manera incorrecta. La escritura nos enseña que los demonios creen, pero creen a su manera. Y a veces nosotros creemos, pero a nuestra manera. La cosa es que debemos de creer a la manera que Cristo nos manda que creamos. Dice, por lo cual, dice el Espíritu Santo siempre nos está hablando. De alguna o de otra manera nos está hablando. Es el medio que Dios utiliza para comunicarse con nosotros, para tener una conversación, para tener una relación con nosotros, el Espíritu de Dios. Y puede ser de una manera audible o por medio de nuestra conciencia, ¿verdad? Cuando actúa el ser humano, perdón, cuando actúa el Espíritu Santo a través de la conciencia, que es como Él actúa. Jesús por eso les dijo a sus apóstoles, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, no llegara el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que llega directamente al corazón. Por eso yo a veces les digo, no te preocupes por tu esposa, por tu esposo, por tu hijo, por tu mamá, por tu papá, por tu compañero de trabajo. Si le estás hablando la palabra y sientes como que andan divagando por allá en las nubes, como que andan comiendo moscas por ahí, ¿verdad? No te preocupes, porque las cosas son en el tiempo de nuestro Dios. La situación es todo, es en el tiempo de nuestro Dios. Y toda tribulación por la que puedas estar pasando, de la que sea, es porque Dios lo está permitiendo ahí. La enfermedad. Ahora, ¿a quién de ustedes les gusta? Les gusta, por ejemplo, los cambios. Como que los cambios traen trabajo, traen cansancio, trae estrés, trae ansiedad, a veces el cambio en los cambios de vida, ¿verdad? Y ¿sabes qué le ocurrió al pueblo de Egipto cuando salió, perdón, al pueblo de Israel cuando salió de la tierra de Egipto? Que ellos ya estaban habituados a algo, estaban, ahora estaban habitados ya ya estaban a una calidad de vida tremendamente mal, pero ellos ya estaban ahí, trabajaban mucho, los oprimían los egipcios, pero ellos ya estaban así habituados a un hábito, ya por más que querían sacarlos, ellos ya estaban allá porque aun cuando trabajaban mucho, ellos dicen que les daban de comer bien, unos caldos con mucha carne, con mucha verdura. Y cuando ellos empiezan un proceso, entonces ellos dicen, no, pues ya tengo hambre, mejor me hubiera quedado allá. Y todo proceso en la vida, todo proceso trae inquietudes, pero Dios lo permite porque detrás de esa inquietud, detrás de ese trabajo, de esa labor, de ese cansancio, viene la promesa de Dios que tiene para ti y la promesa de Dios que tiene para mí. Y en todos los sentidos, porque Él dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pero tiene uno que pasar por cierto desierto. ¿Sí dije bien? Tengo que pasar por cierto desierto. Porque a veces ando como que las palabras se me están volteando, ¿verdad? Con 15 días, mira que no prediqué. Sí leí la Biblia, pero no prediqué. Bueno, entonces todos estamos en un desierto, Abdías, de enfermedad. Estamos en un desierto tal vez en la economía o de cambios. Pero ese desierto Dios permitió porque viene la tierra prometida. Siempre y cuando este proceso lo soportemos permaneciendo en Dios. Y va a llegar aquí en esta tierra también la bendición. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que a veces no escuchamos la voz de Dios.
Y aquí dice, por lo cual dice el Espíritu Santo, siempre está hablando de una manera, siempre te está hablando de otra manera, pero hay algo que impide que nosotros no le escuchemos. ¿Sabes qué es lo que impide? Bueno, le voy a hacer una pregunta antes. ¿A cuántos de ustedes les cuesta recibir, por ejemplo, alguien que les da algo, ¿no? Que te quiere dar algo y como que tú dices, no, como que ¿por qué me lo quiere dar? A veces como que nos cuesta trabajo recibir algo. A nosotros nos cuesta, pero a veces decimos, bueno, pero pues no me debe de costar que me regalen algo, que me inviten una comida, estás ahí. No, ya te dije que yo te la pago. Oye, doy la propina. No, también yo doy la propina. Pero como que a veces uno se siente comprometido a algo. Y aquí ellos no escuchaban la palabra de Dios bien porque ellos estaban cargando con las obras de la ley y ellos sentían que tenían que trabajar bien duro, que tenían que hacer tantas cosas para poder llegar a obtener una bendición. Aunque no lo dice de esa manera la palabra, pero ¿cuántos de nosotros no vivimos pensando en ganarnos la salvación, en ganarnos las bendiciones de Dios? O a veces agarramos el otro extremo, pensamos que tenemos todo el derecho a las bendiciones de Dios, pero la gran mayoría, a veces hacemos cosas buenas para podernos ganar el favor de Dios. Pero yo quiero decirte algo, ni siquiera o no somos lo suficientemente buenos para poder alcanzar una bendición de Dios. Todo lo que nos ha dado Dios es un regalo. Pero tampoco somos lo suficientemente malos para no alcanzarla. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición que yo no tengo que hacer nada más que creer en Jesús para poder tener bendiciones de parte de Dios! Y las bendiciones más grandes. La palabra de Dios dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud y que prosperes así como prospera tu alma. Pero estos hombres, dice aquí, en el verso 7, en la otra parte, si oyeres hoy su voz, dice, aquí dice, hoy. Así se acuerdan como aquel personaje que decía, hoy, hoy y hoy. Bueno, Dios es el que dice, si oyeres hoy su voz, nos exhorta aquí esta frase, al oír la palabra de Dios, y nos habla por medio también de Santiago, el Espíritu, que es más importante el oír que el hablar. Dice, todo hombre sea pronto para oír. O sea, a la voz de hoy, dice, si oyeres hoy su voz, nos exhorta a que lo más importante es ponerle atención a Dios antes de que nosotros hablemos, ¿verdad? El gran fracaso a veces en los matrimonios o en las parejas es porque a veces no ponemos atención. Y yo a veces no pongo atención porque no oigo y escucho una cosa por otra. Y a veces hay veces que no escucho. Y escucho a mi familia que está hablando y yo soy, ¿qué? Y peor si hablan muy rápido, no escucho. Y aquí dice, si escuchas hoy su voz, el ponerle atención, pues bueno, la mayoría podemos leer la palabra, pero no leerla así como rápido, rápido, sino a veces tenemos que leerla de una manera lenta, despacito, escudriñarla, preguntarle a Dios, buscar una definición de lo que quiere decir la palabra de Dios. Entonces nos exhorta y dice, no endurezcáis vuestros corazones. Nosotros tenemos que ser sensibles, pero no tan solo escuchar aquí en el oído, sino que tenemos que bajar
esa palabra al corazón. Tenemos que bajar esa palabra y hacerla nuestra, al corazón. Por eso dice, no endurezcáis vuestros corazones. Anda el del moño rojo, anda el del moño rojo por ahí haciendo cosas, ¿verdad? Como Sabanás, como decía aquel. Bueno, dice, no endurezcáis vuestros corazones. Tenemos que tener la sensibilidad, pero ¿cómo maneja usted la sensibilidad? El manejar la sensibilidad es aquí dos cosas: poner atención, leer con cuidado. Fíjate, el otro día estaba, estaba yo en la cama, pero estaba viendo unos videitos, ¿verdad? Porque a veces me gusta ahí ver unos videos y estaba yo risa y risa. Y entonces Yevir me dio un masajito en los pies. ¿Y qué creen? Que ni sentí el masajito de los, no sentí el masajito de los pies de ella. Y le dije, oye, me dijiste que me ibas a dar un masajito en los pies abajo, ¿no? Dice, pero si ya te lo di, pero ¿por qué no fui sensible? No fui sensible a ese masajito porque mi cerebro estaba en otro lado. Yo estaba aquí viendo unos videos y riéndome y no le puse atención a lo más importante. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el ser sensible a la voz de Dios, tiene que ver con que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo está en lo que estamos leyendo nosotros. Y eso es lo que dice aquí, no endurezcáis vuestro corazón. En Ezequiel 11:19 dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo, y pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, un corazón que sienta, porque un corazón de piedra no siente. Pero eso es lo que espera, dice. Y mira, acordémonos que esto tiene el significado de oír con el oído de la gracia. Mire, de verdad tenemos que oír con el oído de la gracia y no con el oído de la ley. Porque Dios nos quiere, lo que Él nos da, nos lo da por gracia, pero ellos no ponían atención porque todavía las tablas que Dios le dio a Moisés, las tablas de piedra, todavía estaban en el corazón de ellos. Donde estaba escrita la ley, en esas tablas de piedra, todavía estaba en el corazón de su pueblo. Y cada uno de nosotros, o la gran mayoría de nosotros, venimos de una tradición, de una religión, y pensamos que tenemos que cargar con una penca de nopal en el lomo para ganarnos las cosas que Dios nos ofrece gratuitamente. Tenemos que oír la voz de Dios, pero con el oído de la gracia y no con el oído de la ley. La ley habla de la letra escrita en tablas de piedra. La gracia nos habla de la letra escrita en nuestro corazón, en la conciencia. Yo sé que a veces cuando hacemos algo mal, y gracias a Dios, mira, y gracias a Dios, que cuando hacemos algo mal nos sentimos morir, porque tenemos vida. Porque hay personas que hacen toda la maldad del mundo y no se sienten mal. Pero gracias a Dios que nos sentimos mal.
Pero eso no quita de que dejes de ser un hijo de Dios. Y a veces me dicen, y me lo vuelven a decir, es que tú con lo que hablas, casi les estás diciendo, dedícate a pecar, no pasa nada. Pero sí, Dios está ahí, Dios no se va de tu vida si tú pecas. Pero yo he conocido pastores de que han perdido su matrimonio, han perdido su trabajo, han perdido su negocio por causa del pecado. ¿Y sabes qué? Dios lo sigue amando y lo sigue abrazando y le sigue perdonando y le sigue dando de comer. Y unos pueden llegar hasta la cárcel y Dios ahí está en la cárcel con ellos. Pero tenemos que oír la voz de Dios con el oído de la gracia y no con el oído de la ley. Porque la ley nos va a pedir que cumplamos todo el ceremonial, las ordenanzas y vestirte de cierta manera. Pero en Cristo Jesús ya no. Muchos dicen, bueno, ya va para un año que mi esposa y yo fuimos a una comida donde había muchos pastores y yo no iba vestido como pastor. Un pastor nos dijo ahí a la entrada que yo no iba vestido como pastor porque llevaba mi playerita polo, mi pantalón de mezclilla. Y dijo, y creo que ya hasta llevaba yo tenis. Ya le iba a sacar yo la contrapuntear con él. Le iba a decir, ni tú vienes vestido como pastor, ¿verdad? Porque cómo se vestían ahí los hijos de Aarón cuando iban a ministrar en el tabernáculo, la vestidura del sacerdote ese, pues tampoco él iba vestido como Dios decía, ni tampoco llevaba su túnica como Jesucristo, el buen pastor. O sea, ni tú tampoco, pero así. Y él iba con un pantalón negro que estaba prohibido entrar con ese pantalón a la cárcel. Entonces Dios vino a quitar todo esto, todas las barreras, los mandamientos dados en ordenanzas, las tradiciones. Por eso Jesús decía a los escribas y a los fariseos, ustedes invalidan el mandamiento de Dios. Qué torpeza invalidar el mandamiento de Dios, algo que es muy, muy importante por cumplir una tradición, una regla del hombre. Y a veces se, se invalida el mandamiento de Dios por poner una regla en la iglesia. Es que así se tienen que vestir todos. Así debemos de vestirnos todos, decorosamente, con tu playerita blanca, con tu pantaloncito negro o azul claro, y que las mujeres no se pinten el pelo y no se lo corten. O sea, estas son, desafortunadamente, en aquel tiempo era así, pero ahorita sigue habiendo esto. Y las personas en vez de ser libres, viven en una esclavitud dentro de la iglesia. Y me refiero a la iglesia así controlada todavía por las ordenanzas de la ley. Tal vez no hagan todos los sacrificios y rituales, pero están medio disfrazados con las reglas que se ponen. Y por eso el pueblo de Dios no llegó a la tierra prometida, porque andaban como por las obras y no por la fe en Jesucristo o la fe en Dios. Jeremías 31:3 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Entonces,
Nosotros ya tenemos una ley escrita aquí en el corazón, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque el único que ha cumplido con la ley al pie de la letra es el Señor Jesucristo. Y a nosotros nos falta ser libres, no pecar, pero ser libres. ¿Libres de qué? De predicar el evangelio, libres de la comida, libres de vestirnos. Pues sí, la Biblia te dice decorosamente, pero no tiene que ser un atuendo que, que, o sea, que todos vayan de la misma manera, ¿no? No te lo dice así. Dice, bueno, no endurezcáis el corazón como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Romanos 11:6 dice, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia y por obras ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. Bueno, qué es lo que nos dice aquí? Ellos tentaron en el desierto, tentaron a nuestro Dios en el desierto porque ellos querían como verlo todo, querían o andaban por vista, para explicarme así. Por eso, cuando Moisés se tarda con las tablas de ahí de los mandamientos, el pueblo le dijo a Aarón, oye, queremos ver algo para poder creer. Ellos no estaban creyendo en el Dios invisible, ellos querían ver algo. Y por eso, pues hacen al ídolo, hacen el becerro y se ponen a rendirle culto a un becerro, porque ellos querían ver. Y acordémonos de que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe no es por obras. La fe, dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo no veo a Cristo físicamente, pero sé que está aquí. Voy caminando en un desierto con problemas. ¿Y cuántos pueden decir? Anteriormente yo no tenía problemas, la economía estaba bien y ahora me va mal. Pero no es que me vaya mal, es un entrenamiento, ¿no? Porque yo en lo personal, pues hace 40 años, pues vivía bien, no tenía problemas económicos. Pero eso no significa que Dios me desechó, sino que fue un proceso de vida para traerme a una vida mejor. Porque ¿qué recompensa recibe el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? El alma que es más importante, el alma, el estar con Cristo por una eternidad. Lo que vivimos aquí en la tierra pues es temporal y tenemos que disfrutar de lo que Dios nos permite tener aquí en la tierra, pero eso se va a quedar aquí. Dice, donde me tentaron vuestros padres. Salmo 78, 41, 43 dice, y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. No se acordaron de su mano del día que lo redimió de la angustia, cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán. Fíjate, nosotros a veces recordamos de la vida pasada hasta el novio pasado o a la novia
híjole. Y luego cuando la recuerdas, como que también te llega el pensamiento del enemigo. ¿Y qué pasaría si me hubiera casado con fulanito? Te estoy tirando, ¿va? No. ¿Qué, qué pasaría? Te empiezas a acordar de, de la Choquitos, te empiezas a acordar de la Jessica, de la Yajaira, bueno, de X nombre, ¿no? Que te empiezas a acordar allá y empiezas a dar la vuelta. Y cuando vas a tu pueblo, dices, esta es la Yajaira, esta es la con la que todos querían, ¿verdad? Digo, no, yo me saqué la lotería. Fíjate, a veces recordamos algo, recuerdas una ciudad, recuerdas un trabajo y ese trabajo ya está destruido. Esa ciudad ya está destruida. Y a lo mejor los que recordamos un trabajo y decimos, no, es que yo cuando estaba allá y que todo y me pagaban esto. Y Dios me ha enseñado a mí, mira, a veces veo hasta videos, mira lo que era tu trabajo. Ahorita hacen hasta ridiculeces, ¿no? Ya no es lo mismo. Y digo, no, ya no quiero estar ahí. Pero uno como que ve lo bonito que uno gozó allá, ¿no? Cuando se aventaba uno las modelos bien frías y llegaba uno bien alegre, ¿no? Pero no te recuerda la cruda del siguiente día. El enemigo es canijo, ¿eh? ¿Verdad, Díaz? Tú sabes de lo que te hablo, ¿verdad? No te recuerda ni la cruda moral, ni así, ni cuando sentías que el tripaje tenía que salir, ¿no? Pero te viene a recordar cosas. Y así estos tentaron a Dios y Dios les cumplió varias cosas de los que ellos querían de comer, querían carne y les dio. Les voy a dar carne, pero hasta que les salga por la nariz. Ahora queremos pan, les manda el maná. Todo implica, todo cambio en la vida, todo tiene que traer una bendición. Y todos estamos en procesos de cambio. A Johnny le faltan 6 meses para, ¿qué? Más o menos 6 meses para que cambie tu vida. 4 meses. Y les viene un cambio de vida, como dicen por ahí, abismal. A nosotros, ¿verdad, mi amor? Nos esperan cambios abismales. Y en ese proceso estamos como que, ay Dios, ¿qué va a pasar, Señor? Por favor, dime qué hago, qué hago. Pero ese cambio es para bien. En noviembre del año pasado, yo estaba bien seco, ¿verdad? Y decía yo, pero ¿por qué, Dios? Pero ¿qué me ayudó? Mira, no tengo ya que como 5 meses que no como picante y me he sentido mejor. Todos los cambios nos ayudan a bien. El proceso hay que pasarlo, tenemos que pasar el proceso. El proceso a veces es el que nos tira y al pueblo de Dios lo que lo tiró ahí fue el proceso, porque ellos estaban en ese proceso, pero se les olvidó lo que les esperaba más adelante. Él quiere que nosotros progresemos en todo. Dice, me probaron y vieron mis obras 40 años. Ah, ¿no creen en mí? Ok, los voy a traer 40 años dando vueltas como reguilete ahí, siendo que en 40 días, en un mes y fracción, ellos debieron de haber llegado a la tierra prometida. Y simplemente porque no le creyeron, simplemente por la incredulidad. Dios ha dicho y sigue diciendo a nuestras vidas, yo no te dejaré, yo no te desampararé.
Y a veces los cambios de mudarte de ciudad, de mudarte de casa, de tantas cosas que hay, de tener un hijo, ¿no? Y todo eso son cambios. Pero Dios está ahí, Dios está ahí. Dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo, dice el apóstol Pablo en Romanos 10:2, dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. El apóstol Pablo les estaba hablando de esto a, a- al pueblo, porque él decía, es que ellos tienen celo de Dios, hablan de Dios, doblan las rodillas a Dios, pero no saben a qué Dios están buscando. No saben de las promesas de Dios, no saben cómo funcionan las cosas con Dios, no saben cómo funcionan las cosas en el reino de Dios. Y por eso el apóstol Pablo les dice, sí, tienen celo, pero no lo están buscando con sabiduría, no lo están buscando con la gracia, lo están buscando con la ley, conforme a la ley y no conforme a gracia. Y conforme a la ley, no la vamos a hacer. Dice, a causa en el verso 10 de Hebreos, del capítulo que estamos viendo, dice, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. ¿Cómo le conocemos si no lo escuchamos? En el 10 de Hebreos, ¿eh? No, 3 en el mismo capítulo 3:10. ¿Sí? ¿O me equivoqué? Capítulo 3 verso 10. Dice, y no han conocido mis caminos. Verso 11 dice, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Luego dice, mirad hermanos, esto ya no lo dice a nosotros. Así como el apóstol Pablo les está hablando, ya no los dice. Que no haya en ningunos vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Yo aquí se me hace muy tremendo la situación porque eran sus hijos y están con él allá en el cielo, ¿no? No podemos negar que están con él allá en el cielo, al igual que usted y yo, vamos a estar con él, pero ahorita estamos aquí en la tierra. A ver, usted aunque sabe que va a estar con una eternidad con él, ¿se quiere ir con él ahorita? Ahorita. Yo no me quiero ir ahorita, ¿eh? A lo mejor muchos ya se quieren ir, pero, pero fíjese, estos eran sus hijos, sin embargo, no pudieron disfrutar cierto tiempo aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque no le creyeron lo que les estaba diciendo. Y cuando nosotros vemos nuestra situación y le damos más importancia a lo que estamos viviendo ahorita que lo que puede hacer Dios, nos ocurre lo mismo, no disfrutamos lo de ahorita porque estamos pensando en las ollas de caldo, en las verduras que nos daba Egipto, en todo lo que nos daba y por eso no disfrutamos ahorita el presente, lo que nosotros estamos viviendo ahorita. Pero fíjate que había, y gracias a Dios, un proceso y había un plan que ellos no creyeran. Había un plan, todo esto era un plan. Porque yo no sé si te has gastado la cabeza y pensar, bueno, pero Dios puede hacer maravillas, Él puede cambiar el cerebro de una persona, lo puede enloquecer, como se ha dado el caso de enloquecer a las personas, pero también de transformar el corazón. Pero aquí
En el capítulo 11 de Romanos, ya casi vamos a terminar, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Y dice la escritura, en ninguna manera. Pero su transgresión vino a ser la salvación a los gentiles. ¿Para qué dice ahí? Para provocarles a celos. ¿Por qué Dios hace esas cosas? ¿No? Yo he visto videos donde a lo mejor son actuados, ¿no? Pero como dicen ellos, no, pues me dejó mi mujer y luego se andan paseando ahí y le pasan por enfrente a la ex, ¿no? Para provocarle a celos mira lo que te perdiste, ¿no? Pero tú ves en Dios, en un Dios perfecto, de que hizo esto con sus hijos para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? O sea, te habla de una restauración para con sus hijos. Y aquí también, si tú, por ejemplo, te has alejado de la palabra de Dios, si has pecado y si caíste, también Él te puede restaurar. Te habla de una restauración. Pero Él está diciendo aquí, la palabra defección te habla de que los hizo a un lado, de que ellos, te habla de la defección de una deserción, te habla de una separación. O sea, como, ok, me desentiendo de ustedes. Y así lo dice la palabra, me desentendí de ellos. Pero si eso, fíjate, la defección o la separación de ellos, dice, vino a ser la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? O sea, de ellos lo restaura y luego viene para nosotros. Dice, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión, o sea, Dios los excluyó, dice, es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? O sea, cuando los vuelva a admitir, sino vida de entre los muertos. Dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también son las ramas. O sea que a mí se me hace muy importante porque imagínate, tú adoptas un hijo y le das los mismos derechos al hijo que adoptaste que los que ya tienen tus hijos, que son naturales. O sea, qué gran bendición recibe una persona que no tiene tu sangre, pero que recibe la herencia, que también lo anotas en el testamento y que también va a participar en un futuro de las riquezas que tú tienes. Esto para mí es increíble porque nosotros no teníamos derecho a la salvación. Nosotros como gentiles no teníamos derecho, pero gracias a Dios y por la incredulidad de ellos, para nosotros llegó la salvación por creer por creer en Jesucristo. Y luego dice en el verso 18, bueno, dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, fíjate, los quitó a ellos de un lugar porque no, Dios no pierde el control. Si una persona no cree en el Evangelio, es porque Jesucristo no ha hecho la obra en ella, el Espíritu Santo no la ha hecho. No es porque nosotros seamos mejor que esa persona, ¿eh? No somos mejor que que decimos, ay, es que es un borracho, no entiende, yo ya me cansé de él, yo no soy mejor. Ay, es que es un drogadicto, no, hay que desecharlo, yo no soy mejor.
Lo que sí tengo que estar agradecido con Dios porque nos ha dado, o tenemos que estar agradecidos, nos ha dado un corazón nuevo, que ya somos razonantes y que decimos, no, pues esto no me conviene. Hace más de 15 días que yo le decía, la benignidad de Dios, ahí nos habla en Romanos. La paciencia de Dios es la que nos ha guiado a nosotros al arrepentimiento. ¿Qué hemos hecho? Nada, nada hemos hecho. Dios es el que ha hecho todas las cosas de nuestra vida. Nos ha convencido de pecado, de justicia, de juicio. Él es el que nos ha convencido. Por eso aquí nos habla claro. Tú no pertenecías a eso, pero Dios quitó a alguien de allá por la incredulidad de ese hijo de Dios, de ese israelita, haz de cuenta un árbol. Quitó esa rama de ahí y luego a uno, a un gentil, a una rama, la injertó ahí, la puso ahí. Y estás participando de la raíz y alimentándote de la savia. Pero aquí va la advertencia, dice, no te jactes contra la raíz, o sea, de Dios. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Entonces, para concluir esto, lo que hemos visto del oír la palabra de Dios, si Dios está haciendo la obra en nosotros y nosotros le hemos creído, y si ya no somos las mismas personas, pues tenemos que vivir agradecidos con Dios y darle las gracias por habernos adoptado como sus hijos. Somos hijos adoptados y vivir agradecidos con Él, nada más, darle las gracias y tratar de hacer lo que Él nos manda hacer, cumplir sus mandamientos. Pero en realidad, bueno, y orar por las demás personas que nos importan y aún por las que no nos importan, pero que vemos que están en el desastre por ahí. Orar por ellas. Tal vez no puedas hacer nada, pero sí podemos orar por ellas. Por el que vemos desamparado, por el preso, ¿verdad? Por todos ellos. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu palabra, te damos las gracias por tu amor, te damos las gracias por tu misericordia infinita y por tu gran fidelidad. Oramos, Dios, para que la obra que has comenzado en cada uno de nosotros la sigas perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Gracias te damos hoy por tu gran amor y por tu infinita misericordia. Y te rogamos, Padre Santo, que nos lleves con bien a nuestros hogares. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.